Con ustedes, el programa de televisión internacional Viva Mejor. Un espacio que en estos días de ansiedad y dolor nos da alivio y fuerza para disfrutar de un buen estilo de vida. Además, le ayuda a evitar el envejecimiento rápido y la muerte prematura. Y ahora con ustedes, el conductor de este programa. Estos días les he querido enseñar una lección básica en la vida cristiana. Dejen que la Biblia hable, no hables tú. Yo tuve grandes maestros en la vida. Uno de mis profesores de teología, profesor de predicación, me dijo un día: Alejandro, los predicadores no tenemos libertad para predicar lo que queremos. Tú puedes imaginar lo que quieras, me dijo, tú puedes pensar, guárdalo para ti, para tu casa. Pero cuando vayas al púlpito no es para que prediques lo que tú piensas, lo que tú crees o lo que tú quieres. Porque los predicadores somos esclavos de la palabra de Dios. Somos siervos al servicio de la palabra de Dios. O sea, hay dos tipos de predicación. Una predicación donde tú en tu casa solito piensas, a ver, ¿qué voy a predicar? ¿Qué voy a predicar? ¿Qué voy a predicar? Ahí decides, no, la iglesia, los hermanos están llegando muy tarde a la escuela sabática, entonces voy a predicar un sermón sobre puntualidad. Y una vez que has decidido lo que vas a predicar, abres la Biblia para buscar un texto que apoye lo que tú has decidido predicar. Eso no es predicación. Predicación es ir al texto bíblico, renunciar a tus ideas y dejar que el texto bíblico hable. Y eso es lo que he hecho toda la semana. A veces cuando leo el texto, tú te pones a pensar, ¿pero qué quiere decir esto? ¿Qué va a sacar de aquí? Pero deja que el texto hable. Pero, por ejemplo, para predicar de Amós, yo he tenido que leer todo el libro de Amós varias veces. Tiene 9 capítulos, 145 versículos. Porque recuerda que el libro de Amós fue escrito por Amós para preparar, para advertir a las personas que el tiempo del fin estaba llegando. Tiempo del fin para ellos allá, lo que significaba la invasión del enemigo. Y esta mañana vimos que el consejo fue: no te confíes, porque Samaria está rodeada de montañas y vas a pensar, no, aquí estoy seguro, aquí el enemigo no va a llegar. No te confíes. No duermas en Sión. Está advirtiéndole al pueblo que vienen los días finales, viene la destrucción. Y el libro de Amós todo es un llamado: ven, ven, ven. Entonces, esta tarde, nuestro texto está ahí en la pantalla. Van a ser 2 versículos, el 11 y el 12 del capítulo 8. Es una pena porque ya les dije, yo podría predicarles 100 sermones solo de Amós, que tiene 145 versículos. Pero voy a predicar esta semana solo 5. He aquí vienen días. Vamos a orar primero. Padre querido, antes de leer el texto, queremos tener la seguridad que tu espíritu que inspiró a Amós para escribir van a ayudarnos a entender tu mensaje esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. He aquí vienen días, dice Jehová, vienen días. O sea, no es en el momento de Job, va a ser en el futuro de ellos, que sucedió 3, 4 años después. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová.
Siguiente versículo 12. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. Qué texto tremendo. En los tiempos de Amós iba a haber un momento en que la gente iba a tener deseo de oír la palabra de Dios, pero ya no iba a haber palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios les habló, Dios les llamó, Dios les mandó no solo a Amós, a tantos profetas, pero ellos no quisieron oír, no quisieron oír, no quisieron oír. Pero cuando tú no obedeces la palabra de Dios, llega un momento en que todo comienza a salir mal, a andar mal, y ahí las personas se preguntan, pero algo está pasando, ¿qué está pasando en este mundo? ¿Por qué las cosas están de cabeza para abajo? ¿Por qué tanta muerte, tanta violencia, tanta pestilencia que aparece, como el COVID que mató tanta gente? ¿Qué es lo que está pasando? Y entonces ahí la gente en la desesperación comienza a pensar, ¿no será que necesitamos oír lo que Dios tiene para decir? Y ahí corren de aquí, corren para allá, buscando la palabra de Dios. Pero ya no hay palabra de Dios. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación, porque va a llegar un día en que vas a buscar la palabra de Dios, pero ya no la vas a encontrar. ¿Pero qué quiere decir esto? Quiere decir que un día Dios se va a cansar de hablar, y como no le escuchas va a decir así, ya, me cansé, ya no les hablo más. ¿Eso es lo que va a suceder? No. Entonces, ¿en qué sentido es que las personas van a buscar la palabra de Dios y no la van a encontrar? ¿En qué sentido? Esto tiene que ver con el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Has escuchado hablar del pecado contra el Espíritu Santo? No me gusta predicar ese tema, pero lo tengo que predicar porque es parte de la enseñanza bíblica. ¿Por qué es que la gente va a buscar, pero ya no la va a encontrar? ¿Por qué? Porque cometió el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Y qué es eso? El propio Señor Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, dijo, todo pecado le será perdonado al ser humano. Todo pecado. Tráfico de drogas, asesinato. Imagina lo peor de lo peor que el ser humano pueda hacer. Todo pecado le será perdonado al ser humano. No hay un pecado en tu vida, por más horrible que sea, que no pueda tener perdón. Yo muchas veces conté que una vez yo estaba predicando en el Estadio Nacional de Lima y un guerrillero me dijo, he matado tanta gente, mis manos están manchadas de sangre, para mí ya no hay perdón. Pero ¿qué dijo Jesús? Todo pecado le será perdonado. Quiere decir que para ese guerrillero que asesinó a tanta gente, sí hay perdón. Porque todo pecado le será perdonado al ser humano. Menos el pecado contra el Espíritu Santo. Quiere decir que si tú puedes caer, tú puedes hacer miseria en tu vida, pero si clamas por perdón, hay perdón para ti. Y no importa lo que hayas hecho. Pero si un día cometes el pecado contra el Espíritu Santo, ahí sí se acabó todo. Ahí ya no hay perdón. Ahí, aunque busques la palabra de Dios, no la vas a encontrar. Y en el tiempo de Amós, Amós dijo, va a llegar un momento en que el tiempo de la gracia se cierra, la destrucción viene, y cuando la gente vea que la destrucción se está avecinando, va a buscar la palabra de Dios, pero ya no la va a encontrar. ¿Por qué? Porque ha cometido el pecado contra el Espíritu Santo.
Ahora, muchos me están mirando así con los ojos abiertos, asustados, pero pastor, ¿qué es el pecado contra el Espíritu Santo? Y eso es lo que voy a explicar en este momento. ¿Qué es el pecado contra el Espíritu Santo? En primer lugar, Dios nunca se cansa de perdonar. Tú puedes haber cometido el peor de los pecados, Dios nunca se cansa de perdonar. En segundo lugar, Dios nunca se cansa de hablarte. Siempre te va a hablar. Dios nunca va a llegar al punto de decir, pues no me quieres oír, entonces ya no te hablo. No, Dios nunca va a hacer eso. En tercer lugar, Dios nunca va a silenciar su voz para que no la escuches. Él siempre te va a hablar. ¿Pero qué es pecado contra el Espíritu Santo? Te voy a hacer una ilustración. Muchos de ustedes, agárrense la mano, tiene callo, porque trabajan en trabajos pesados, ¿no es cierto? Construcción, o barren, limpian, levantan, entonces tienen la mano llena de callos. Ahora, si ustedes tocan mi mano, no hay callos. ¿Por qué? Porque si tú quieres buscar callos en mi cuerpo, no tienes que tocarme la mano, tienes que tocarme aquí adentro, porque yo trabajo con la cabeza. Yo pienso, reflexiono, escribo, leo. Entonces los callos yo los tengo dentro de la cabeza. Pero si tú haces trabajo manual, tú los callos los tienes en la mano. ¿Cómo se forman los callos? Vamos a decir que yo estoy con la mano, mi piel suave, porque yo no levanto peso, yo no levanto ladrillos, yo no estoy barriendo. Entonces mi piel es fina. Pero vamos a decir que yo comienzo a trabajar en la chacra con una picota, con una pala, cavando la tierra. En 5 minutos me comienza a doler la piel. Y cuando miro, está roja. Y si sigo cavando, en poco tiempo aparecen ampollas. ¿Sabes lo que es ampolla? Que la piel se infla y abajo hay un líquido, ampolla. Si yo paro ahí, dentro de 3 días la ampolla desaparece y vuelve la piel fina. Pero si yo no paro y continúo, la ampolla revienta y ahí comienza a sangrar. Y si continúo cavando, comienza a aparecer después de un tiempo una piel, pero ya no es piel suave. Ahora es una piel medio como cuero. A eso le llamamos callo, que es una piel que ya no siente dolor. Es una piel endurecida, es cuero. Ahora tú sabes que nuestro corazón, espiritualmente hablando, es igualito. Cuando tú te comienzas a ir para allá, el Espíritu de Dios te habla y te dice, hijo, ¿a dónde estás yendo? Cuando quieres prender un cigarro, el Espíritu de Dios dice, hijo, ¿qué estás haciendo? Cuando te quieres meter a un lugar que tú sabes que un cristiano no debería entrar, miras para aquí, miras para allá, nadie me ve, y quieres entrar, ahí el Espíritu de Dios te dice, ¿qué pasa? Porque tú sientes. ¿Y por qué sientes la voz de Dios? Porque la piel de tu corazón, espiritualmente hablando, está suavecita. Pero si tú no le haces caso, se forman callos espirituales. Y si sigues haciendo las cosas malas, aún escuchando la palabra de Dios, la ampolla revienta. Y si continúas, la ampolla sangra. Y si continúas, aparece una piel que ya no es piel, ahora es cuero. Algunos de ustedes pueden agarrar el pico todo el día, ¡pa! Y no les duele. ¿Por qué no les duele? Porque tienen callo. Y algunos de nosotros, cuando
la voz de Dios nos habla, pero no le hacemos caso. La piel del corazón se vuelve callo. Y no es que Dios deja de llamarte. No es que Dios esconde su palabra de ti. Es que tu corazón se ha vuelto tan duro que la voz de Dios ya no entra. La palabra de Dios ya no entra. Y tú sabes que necesitas de Dios, pero lo buscas. Pero ya lo buscas por miedo, ya no lo buscas por amor. Y buscar a Dios por miedo no tiene sentido. Te has endurecido contra el Espíritu Santo. Ahora hay una cosa interesante. ¿Has escuchado hablar de la lluvia tardía del Espíritu Santo? La lluvia tardía es el último trabajo que el Espíritu Santo va a hacer en la vida de la iglesia, en tu vida. La lluvia tardía, el derramamiento de la lluvia tardía, la plenitud del poder. Cuando la lluvia tardía caiga a la iglesia, esta iglesia se va a levantar, va a predicar el evangelio. Yo no sé si estará vivo, pero cuando la lluvia tardía caiga a la iglesia va a hacer milagros. Va a ser capaz de orar y un paralítico levantarse. Va a ser capaz de orar y un hombre con cáncer que está muriendo levantarse. Porque cuando cayó la lluvia temprana del Espíritu Santo al principio de la iglesia, en los tiempos de los apóstoles, ellos fueron capaces de hacer milagros. Y cuando caiga la lluvia tardía, la iglesia también será capaz de hacer milagros. Pero ¿sabes cuál es nuestro error? Que nosotros pensamos que la lluvia temprana ya cayó en los días de los apóstoles. Y que la lluvia tardía va a caer en el futuro. Eso es lo que pensamos. Pero no es así. Quiere decir, en la historia, sí, es verdad. En la historia, la lluvia temprana cayó en el tiempo de los apóstoles. Históricamente, la lluvia tardía va a caer en nuestros días. Eso es en la historia. Pero en tu experiencia, para que la lluvia tardía caiga sobre ti, primero tiene que caer la lluvia temprana. ¿Y qué es la lluvia temprana? Voy a explicar. La lluvia temprana es el primer trabajo que el Espíritu Santo hace en tu vida. ¿Y qué es la lluvia tardía? Es el último trabajo que el Espíritu Santo hace en tu vida. ¿Cuál es el último trabajo? Darte poder para predicar, para vivir, para hacer milagros. Eso va a suceder en la iglesia. Pero ¿cuál es el primer trabajo? Jesús lo dijo. Cuando Él viniere, hablando del Consolador, del Espíritu Santo, dijo, cuando Él viniere, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El primer trabajo del Espíritu Santo es convencerte de que la vida que estás viviendo no está correcta. ¿Y cómo lo hace? De una manera suave. Te habla a través de la palabra. En este momento, a través de la predicación, te está hablando. Sientes su voz aquí en tu corazón. Sientes el deseo, no, tengo que cambiar, no está bien mi vida de esa manera, no, tengo que cambiar. Por favor, Señor, ayúdame. ¿Por qué sientes eso? Porque el Espíritu de Dios todavía está trabajando en tu corazón. Entonces, si esta tarde tú me haces una pregunta, pastor, ¿cómo puedo saber si yo ya cometí el pecado contra el Espíritu Santo? Porque la sierva de Dios tiene una declaración que me asusta. Dice que muchos hoy, a nuestro lado, ya están recibiendo la lluvia tardía y los otros no se dan cuenta. Y también dice que muchos hoy, a nuestro lado, ya están endurecidos contra el Espíritu Santo y los otros no se dan cuenta. Entonces vean la pregunta, ¿y cómo sé que he cometido o no he cometido el pecado contra el Espíritu Santo? Muy fácil. Si en este momento tú sientes como que una especie de temor,
como que una especie así, ay Dios mío, ¿será que yo cometí? Entonces no has cometido el pecado contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te está hablando. Eso que estás sintiendo es la voz del Espíritu Santo. Entonces no te has endurecido, pero tienes que oír la voz de Dios y obedecerle. Tienes que parar de vivir como estás viviendo. Tienes que corregir lo que hay que corregir. Entonces, con relación al Espíritu Santo, mira, tú te estás yendo para allá. El Espíritu te habla, tú le escuchas, vuelves aquí. Pero si tú te vas aquí, no le escuchas, sigues avanzando. No le escuchas, sigues avanzando. Y la palabra de Dios te llega. La voz de Dios, tú la escuchas, pero no le haces caso. Y sigues avanzando. Y la voz de Dios te sigue hablando y tú sigues avanzando. Y si sigues avanzando, vas a llegar a un punto en que tu piel fina del corazón se volvió ampolla, la ampolla reventó, la ampolla sangró, pero ahora tu corazón ya está revestido de cuero, ya no sientes nada. Y eso es terrible, porque tú puedes estar en la iglesia y ya no sientes. Un día, una jovencita me dijo, mire, hay una persona aquí en la iglesia, casada, la esposa está ahí en la iglesia, sus hijos están ahí, pero que está atrás de mí. Una niña, jovencita, 18 años. Pero él está atrás de mí y me manda cosas y me escribe. Y yo ya le he dicho, él es una persona casada, pero él viene atrás. Y me dijo, así, pastor, usted no me está creyendo, ¿no? No, le digo, si tú me estás contando, te creo. Y él me dice, yo le voy a probar que yo no estoy mintiendo. Cuando usted predique, mire para este lado, hay un hombre vestido así, 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 y obsérvelo. Mientras usted está predicando, él me va a estar mirando, mirando, mirando. Y efectivamente, durante la predicación yo estaba predicando y muchas veces él decía, amén. Pero cuando yo miraba a otro, él estaba mirando. Y en una de esas le piscaba el ojo a la chica. Le guiñaba el ojo a la chica. En la iglesia está escuchando la palabra de Dios, pero ya no siente nada. Ya no siente. ¿Por qué? Porque su corazón ya está revestido de cuero. Pero cuando los eventos finales comiencen, él se va a dar cuenta, porque él conoce teóricamente la Biblia, se va a dar cuenta que el tiempo del fin está llegando y que el tiempo de la gracia se va a cerrar. Entonces va a buscar la palabra de Dios. Y no es que no la va a encontrar, pero no le va a servir de nada porque su corazón está endurecido. Eso es lo que este texto está diciendo. Irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando la palabra de Dios y no la hallarán. Pero no es que no la encuentran, porque la tienen en la mano. Pero como no la han escuchado, ahora el corazón se ha endurecido y ya no les sirve de nada. Pero por otro lado, si tú te estás yendo para allá y la voz te habla y tú le escuchas, vienes para aquí. Y mañana la voz te habla y tú le escuchas, vienes para aquí. Y al otro día te habla y tú le escuchas, vienes para aquí. Y le sigues escuchando y vas yendo. ¿Y sabes a dónde llegas? A la lluvia tardía del Espíritu Santo. Aquí tú recibes la plenitud del Espíritu, el poder. Solo que el Espíritu no te habla solo. El Espíritu no te habla solo cuando haces cosas feas.
El otro día, una niñita de, ¿qué? 10 años, me hizo una pregunta. Pastor, ¿los miembros de la Junta de Iglesia también se van a salvar? Y ahí yo me quedé. ¿Pero por qué me preguntas eso? Claro que se van a salvar. Y ella me dice, yo no soy de la Junta, pero mi papá es. Y como mi papá está separado, yo vivo con mi papá. Y como cuando hay junta, mi papá no me puede dejar en la casa, me lleva a la iglesia. Pero yo me siento allá atrás, mientras la junta discute aquí. Y yo veo que los hermanos pelean. Por eso le pregunto, ¿los miembros de la junta se salvarán? A ver, ustedes, hermanos, miembros de la junta de esta iglesia, ¿creen que se salvarán? ¿O viven peleando? A veces esposo y esposa discuten, ¿no? Porque la vida es así. Cuando alguien te predica y te dice que cuando Cristo está en tu hogar no va a haber pelea, no va a haber discusión, no le creas. ¿Por qué? La única pareja que nunca peleó fue Adán y Eva, antes del pecado. Porque cuando entró el pecado, lo primero que hicieron fue pelear. Porque cuando salimos de las manos de Dios éramos perfectos, nuestro carácter era perfecto, porque reflejábamos el carácter de Dios. Pero después que el pecado entró, nuestro carácter se deformó. Hoy día somos una caricatura grotesca del carácter de Dios. Somos egoístas, somos mentirosos, somos chismosos, somos rabiosos, nos molestamos, nos calentamos porque cualquier cosa. Ahí decimos tonterías. Un minuto después ya nos arrepentimos. Pero ya hablamos lo que hablamos. Ya ¿qué has hecho? Ya abriste la herida. Ahora ¿qué haces? Vas a buscar coser la herida, pero ya la herida está abierta. Y pues dices, pues, pastor, es que yo no quiero ser así. Claro que yo te entiendo. Yo no quiero. Yo tampoco quiero ser así y muchas veces pierdo la paciencia. Porque mi carácter ya no es el carácter de Dios. Pero a medida que voy avanzando con Cristo, el carácter de Jesús se va reflejando en mi vida. Pero a medida que me alejo de Jesús, mi carácter se va deformando cada vez más. Ahí un día nos casamos. Yo con carácter deformado, mi esposa con carácter deformado, porque todos los seres humanos tenemos el carácter deformado, y dos con carácter deformado. ¿Cómo vas a decir que no pelean? Entonces, si yo te hago una pregunta, a ver, ¿cuántas parejas aquí nunca pelean? Por favor, no levantes la mano. Porque si levantas de dos, una, o eres un tremendo mentiroso, o entonces, si no peleas, es porque uno de ustedes ha dominado al otro de tal manera que el pobrecito no dice ni pío. ¿Hay qué pelea va a haber? Pero en una pareja normal, claro que hay discusiones. Porque yo nací en la sierra y mi esposa nació en la selva y nos casamos. Ella quiere comer cosas de la selva y yo quiero comer cosas de la sierra. Y ya comenzaron los problemas. ¿Tú te das cuenta? ¿Pero se puede ser feliz en esta tierra? Claro que sí. Pero muchos piensan que la felicidad es un punto que se alcanza en esta tierra. No, querido. La felicidad es un camino. Tú vas siendo feliz a medida que vas caminando en dirección de la felicidad plena, que solo la tendremos cuando Cristo vuelva. Porque cuando Cristo vuelva, ahí sí volveremos a ser como Él es. Nuestro carácter reflejará nuevamente
su carácter. Entonces, cierro paréntesis. Esposo y esposa discuten en la cena. Ahí van a dormir. Él se acuesta mirando al sur. Ella se acuesta mirando al norte. Pero el Espíritu, que dice a través de la palabra, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces el Espíritu va y le habla a ella. Le dice, mira, pídele perdón. ¿Pero qué hace ella? No. ¿Por qué? ¿Por qué le voy a pedir perdón? Fue él que me habló feo. Él que me pida perdón. Ahí el pobre espíritu se va a él. Mira, le has hablado feo a tu esposa, pídele perdón. No, ¿por qué? Se va a acostumbrar. Ahí el pobre espíritu viene. Ahora mira, tu esposo es medio terco, no va a pedir, pídele todo. No, yo no le voy a pedir. Pobre Espíritu Santo, vuelve donde él. Oye, mira. ¿Qué es eso que sientes? Es la voz del Espíritu. Es la palabra de Dios. Pero si tú no le haces caso a la voz de Dios, va a llegar un momento en que vas a buscar la palabra, pero ya no lo vas a encontrar. Y no porque Dios escondió su palabra, porque Él siempre te va a hablar, sino porque tú te has endurecido de tal manera que la palabra de Dios ya no te sirve. Por eso la Biblia dice, buscadlo mientras pueda ser hallado. Ahora. Yo hice un viaje y me encontré con un hermano aquí que me dice, pastor, en esa expedición que hicimos al río Azupizú en la selva del Perú, yo fui con usted. Solo que ahora está viejo también, ¿no? Porque en ese tiempo yo tenía 25 años, imagínense. Yo no lo conocí, no lo reconocí, pero él dice que fue conmigo y yo le creo. Yo les escuché a los muchachos, yo les enseñé a los muchachos, yo era director de jóvenes, a encender fuego sin fósforo. Porque yo había aprendido viviendo en la selva, pero cuando todavía no había aprendido a prender fuego sin fósforo, yo llevaba en mi mochila, en mis andanzas por la selva, siempre una cajita de fósforo. ¿Por qué? Porque la noche me podía agarrar en la selva, y en la selva, si la noche te agarra, ay de ti si no tienes fuego. Porque con el fuego los mosquitos se van. Con el fuego las serpientes no te atacan. Con el fuego las fieras no vienen. El fuego es tu seguridad. Entonces yo por si acaso siempre cargaba en mi mochila una caja de fósforos. Y un día me extravié en la selva, llegó un momento en que dije, no, voy a tener que pasar la noche aquí en la selva. Pero no hay problema, busqué gravetos, ramas, palitos, hojas, y metí la mano en la mochila para sacar el fósforo. Pero con el sudor, porque había caminado todo el día, el fósforo se había mojado. Pasó la tela y el fósforo estaba húmedo. Entonces, rasqué un palito, nada. Otro, nada. Otro, nada. Otro, nada. Me quedaban 3 palitos. Ahí me acordé que para encender fuego fácilmente tienes que buscar un nido de pajarito. Porque el nido del pajarito tiene como una pelucita que el fuego agarra rápido. Y fui buscando, pero cuando me enseñaron, dijeron, un nido de pajarito, un nido abandonado de pajarito. Yo no me preocupé si estaba abandonado o no. Encontré, era mi salvación, era mi noche. Traje el nido, lo coloqué ahí. Me quedaban 3 palitos. Nada. Ahí ya hice una oración. ¿Ya te has dado cuenta que solo oramos cuando estamos reventados? ¿Ah?
Eso le pasa a todos. Ahí comencé a orar, Señor, solo me quedan 2 palitos y si no se prende. No se prendió, me quedaba un palito. Ahí ya comencé a temblar, porque tú no tienes idea de lo que es pasar la noche en las selvas sin fuego. Es la cosa más terrible, asustadora. Y me quedaba un palito. Y clamé a Dios con todo mi corazón, Señor, por favor. Tiene que ser, es lo último que me queda. Por favor, ayúdame. Y raspé el palito. Y la chispa brotó a la pelusa del nido. Y comenzó a avanzar por la pelusa una cosita roja así. Y yo. Y después una hojita y la otra hojita. Hasta que el fuego apareció. Esta tarde aquí, muchos están escuchando la voz de Dios como un fuego enorme. Otros escuchan la voz de Dios, pero como un fuego medio apagado, porque han jugado demasiado con el Espíritu. Se han endurecido mucho tiempo. Tal vez alguno aquí solo le resta una chispita del Espíritu Santo. Y yo no quiero pensar que alguien aquí haya cometido el pecado contra el Espíritu Santo. Pero si todavía sientes esa chispita, en el nombre de Dios, agárrate de esa chispita. Oye la voz del Espíritu. Si escuchas que Dios te llama hoy entrégale tu vida a Jesús. Porque llegará un momento que muchos correrán de aquí para allá, de norte a sur, y ya no encontrarán la palabra de Dios, porque su corazón se ha endurecido.